El Creador bendiga su vida de una manera especial en esta noche. Te habla el doctor Julio Defel y quiero dejarte un mensaje poderoso de mucha bendición para tu vida. Quiero hablarte de la conciencia de la luz. Yo quiero que tú sepas que antes de que este mundo existiera tal y como tú lo conoces, lo único que había en este plano existencial era luz. El propio Creador era la luz que llenaba toda la existencia. Está escrito en la palabra cuando dice que Dios dijo que sea la luz y fue la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y aquella luz verdadera vino al mundo. O sea, ¿cómo te explico lo que quiero explicarte? Porque tengo una locura en mi cabeza, pero quiero que el Señor me ayude a explicarte lo que te quiero explicar en esta noche. En el principio, lo más noble, lo más pleno, lo que no contaba con ningún estado de conciencia, con ninguna mente, con ningún pensamiento, antes de que el tiempo existiera, antes de que existieran los ángeles, el mundo espiritual o el mundo físico, toda la realidad se llamaba luz. A partir de la luz, Dios construye primero la palabra, luego vienen a manifestaciones los números, la matemática, la ciencia más exacta, y a partir de esto viene la manifestación de la creación. O sea, todo lo que se materializó no es más, mis queridos, que una evidencia de una luz que estaba oculta. Y esa luz que estaba oculta, aunque se transformó, sigue siendo luz. Esa luz está oculta dentro de las cosas más profundas que nuestros ojos no pueden ver. Muchas veces vemos la cosa desde la apariencia y no la vemos desde su contexto profundo y espiritual. Y profundizar va a ser determinante para nosotros descubrir y alcanzar realidades ocultas y espiritual que están detrás de las cosas materiales. Vamos a entrar en contexto. La Biblia dice en el primer texto, Bereshit bara Elohim es Hashamayim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego la palabra nos va a decir que Dios dijo, Vayomer Elohim Yehiror. Y Dios dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Este poder de poder transformar la luz en materia, de poder usar la luz para ordenar, de poder usar la luz para redimir este plano existencial, amado, es el poder más absoluto y más poderoso que está dentro de cada persona, que Dios ha establecido estos niveles de luz que yo vengo a hablarte en esta noche. Mi amado, mira, en la palabra que Dios puso en tu boca, la palabra que está en tu boca es una luz que cuando tú la usas se materializa y hace que cosas que pertenecen al mundo invisible vengan al mundo material y se manifiesten, y que cosas que están desorganizadas en tu vida surtan un orden establecido, divino, y que lo que Dios tenía proyectado en el mundo de arriba se manifieste. Pero ¿cuáles son los principales problemas que nosotros tenemos para operar en estos niveles de conexión de luz? Uno de los principales problemas que nosotros tenemos son los obstáculos mentales. Los obstáculos mentales representan realidades que nosotros hemos construido, porque nada más lejos de Dios que esas realidades construidas. ¿Cuáles son nuestras realidades construidas? El dogma, el conocimiento humano, el conocimiento ideológico que tenemos de Dios. Para usted encontrar a Dios, tiene que comenzar a desmontar muchas ideas y muchos conceptos que se han estipulado en tu mente, porque esas ideas y esos conceptos no son más que fuerza de separación, no son más que velos mentales que ocultan el poder manifestacional de estas mismas luces. Pero a medida que usted se eleve a Dios y que usted se conecte con Dios y que usted sea guiado con Dios, usted va a encontrar un Dios fuera de la religión, fuera de parámetros, fuera de ideología. Mire, Elohim, el Dios infinito, que es un tema que yo tengo que tratar, que tengo que profundizar muy pronto, no es el Elohim construido de ninguna ideología religiosa.
El Elohim infinito, el Elohim que mora en su plano existencial, existía antes de que este sistema que nosotros conocemos como mundo, como creación, tuviera lugar. Antes de que la corrupción de este sistema bajo llamado pecado se revelara y se manifestara. Entonces, Elohim en esencia es lo más puro. Por eso él dijo que él mora en luz inaccesible. Moisés le dijo, muéstrame tu rostro. Él dijo, Moisés, no, hombre no me puede ver y vivir. Porque cuando tú llegas a esa dimensión, ni siquiera la vida como nosotros la conocemos tiene lugar. Hay otro tipo de nivel y otro tipo de vida que habita allá. Entonces, amado, yo le decía a los hermanos hoy, en las clases que tuvimos en este día, en las diferentes clases que tenemos en nuestra escuela, le decía que en el plano existencial de arriba no hay colores. Tú no eres blanco, tú no eres negro, no hay nacionalidades. Yo no soy dominicano, tú no eres americano, tú no eres venezolano, colombiano, mexicano, español, no eres de ninguna nacionalidad. Simplemente tú eres un alma que pertenece a esa realidad superior y que en esta realidad de abajo se separó, porque la luz no admite separación, la luz está completa, la luz no admite separación. Entonces, mis hermanos, elevar nuestra conciencia espiritual, despertar a los niveles elevados de nuestra conciencia espiritual, va a demandar que nosotros quitemos en ciertas ocasiones de nuestro medio, de nuestro camino, conceptos ideológicos que no sirven para otra cosa que no sea separarnos y alejarnos más y más del Dios verdadero y acercarnos más al Dios de un sistema, al Dios de una religión. Entonces, la luz tiene como propósito en nuestra vida comenzar a tratar las partes ocultas y profundas de nuestra vida para conectarnos a una realidad elevada, una realidad que tú no puedes conectar por medio de métodos humanos. A esa realidad tú solamente puedes conectar por medio de hilos de conexiones con el Padre, por medio de hilos de conexiones con el Creador. Así que la luz de la que te estoy hablando, la palabra luz, que la palabra or, tiene un valor numérico en gematría hebrea de 206. Y este mismo valor numérico es el valor numérico que tiene que ver con la palabra de la raíz, Yehí-Jorá, que es la raíz de la palabra Torah, que significa intrusión. La luz viene para darnos intrusión. Por eso he escrito, y aquella luz verdadera, porque hay otro tipo de luz, pero esta es una luz verdadera, vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque las obras más profundas del alma del hombre se revelan en este nivel de luz. Cuando el hombre se conecta en este nivel de luz, las partes más profundas de su alma comienzan a ser tratadas, y ese trato va a sacar de ti toda oscuridad y va a traer hilos de conexión con la fuerza de la transformación, con la fuerza de la vida, con la fuerza que rompe con todo sistema que te limita y que impide que tú te puedas conectar en realidad con la parte más elevada de tu alma que están depositadas dentro de ti y que el Creador quiere restaurar en este tiempo. El tiempo de la restauración es el tiempo que te va a llevar a encontrarte con tu identidad superior, con tu identidad de luz, porque hay identidades de oscuridad que están llevando a la gente conforme a la maldad de este mundo, pero hay identidades de luz que vienen a crear hilos de conexión con el Padre. Y hay personas que tienen que ser desconectadas de la oscuridad. La oscuridad es la maldad que se gesta en el corazón, en el alma del hombre, las malas intenciones que tienen como propósito llevar al hombre por caminos desviados y por caminos torcidos que tienen como propósito de conectarlo de esa luz superior que el Padre lo quiere conectar en este tiempo. Así que cuando el Padre habló, Bayomer Elohim Yehirol, el Padre está hablando de una intrusión. ¿Por qué una intrusión? Porque la luz y la Torah son lo mismo, intrusión. Por eso está escrito, lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso el hombre necesita ser equipado y dotado en el conocimiento, entrenado en el conocimiento de la palabra de Dios, porque el conocimiento de la palabra de Dios va a traer a tu vida transformación. El conocimiento de la palabra de Dios va a traer a tu vida vida. Y esa vida
que va a traer el conocimiento de la palabra de Dios, te va a ayudar a descubrirte en esencia, porque hay parte de nosotros que nosotros mismos ignoramos que están dentro de nosotros y son potenciales extraordinarios, potenciales profundos y elevados. ¿Sabía que el Cohen Gadol, el gran sumo sacerdote, tenía un pectoral donde tenía 32 piedras y cada una de estas piedras representa un grado de sabiduría en el creyente y un nivel de sabiduría profundo y elevado? Son tesoros escondidos que tenemos que descubrir, que tenemos que penetrar hacia lo profundo, y para conectar hacia lo profundo de nuestro propio ser necesitamos la luz. La luz nos va a ayudar a descubrir por qué. En la Torá está todo lo que era, lo que es y lo que será, lo que ha sido, lo que desconocemos y lo que no es. Así que cuando alguien penetra hacia las profundidades de su alma, se va a autodescubrir en Dios. Y en Dios, su autodescubrimiento le va a permitir conectar con fuerzas espirituales que están en él, pero que él no la conocía, con capacidades. Porque es esa luz que se va a revelar. La luz lo que hace es que se transforma. La energía ni se cree ni se destruye, sino que ella se transforma de diferente manera. Y para entender la diferente manera en la que la luz se transforma, la energía, es necesario comenzar a vibrar en sus estados de conciencia, comenzar a vibrar en sus estados de conocimiento, en sus grados de luz. Porque estos grados de luz y esos estados de conocimiento nos van a permitir conectar con una realidad transformadora, con una realidad de vida, con una realidad de poder existencial, con una realidad elevada que nos va a llevar a encontrar lo que usted y lo que usted pertenece desde el principio, porque este plano existencial no es más que una distorsión de la realidad. Tu realidad fue distorsionada en este plano existencial, fue distorsionada por el sistema, fue distorsionada por el recipiente al que tú viniste a adaptarte, porque tú viniste a adaptarte a un recipiente y tú lo que estás haciendo es que tú estás peleando contra un recipiente que en realidad tú no perteneces. Por ejemplo, nosotros vemos en la Biblia que a Jabe le pusieron dolor, pero él se elevó y cambió ese nombre. A Jacob le pusieron ladrón, pero él se elevó espiritualmente y cambió su nombre de Jacob a Israel. O sea que si estos hombres de Dios pudieron transformar su realidad, esto me da a entender que la luz tiene la capacidad de ayudarnos a transformar condiciones con las que nos encontramos en este plano existencial, pero que en realidad no pertenecemos a ella. Hello, entonces es importante que podamos entender que transformar la condición a través de la luz es un desafío que todos tenemos, porque la realidad de este mundo bajo se llama oscuridad, se llama alma baja, se llama oscuridad. Pero la realidad de nuestro mundo superior se llama luz, y esa luz está dentro de ti, está latente, está en cada paso de tu vida. Lo que tú tienes que hacer es aprender en la vibración espiritual cómo tú conectas con esos hilos de luz, con esos hilos elevados de luz. Y en la mente de cada hombre hay algo que se va a llamar despertar de conciencia. ¿Cómo comenzamos a despertar de la conciencia? A medida que nos vamos conectando espiritualmente con el Padre, esa conexión espiritual nos va a permitir tener intuición espiritual. Y la intuición espiritual nos va a permitir, amado, entender en el plano existencial, en el plano espiritual, lo que está pasando. ¿Qué está pasando ahora? Ah, no, es que habían cosas que yo no comprendía, habían cosas que yo no entendía. Y esa cosa que yo no comprendía, que yo no entendía, era cuando mi luz superior dentro de mí estaba apagada. Cuando la luz se prendió, yo comencé a comprender, yo comencé a entender. Y cuando yo comencé a entender, yo comencé a construir mi camino, yo comencé a construir un camino diferente, yo comencé a construir un camino que me ayudó. Por ejemplo, en el caso mío, yo viví en la droga mucho tiempo, pero eso era cuando yo era un ser de oscuridad. Cuando yo comencé a aprender la luz, yo comencé a ver el camino que marcaba la salida hacia una liberación de ese plano existencial, hacia una liberación de esa realidad. Y eso es lo que hace Dios. Dios va encendiendo niveles de luces en tu interior, y esos niveles de luces en tu interior te van a permitir conectarte con una realidad que pertenecía a ti desde la eternidad, pero que tú no la conocías. Lo que tú haces es que tú comienzas a conocer
a lo que tú perteneces desde la realidad superior, desde la realidad del plano existencial del Padre y de los propósitos y los diseños del Padre elevado, más elevado del Padre para tu vida. Por eso es que hay personas que uno de los enemigos más grandes de que alguien pueda conectar con la luz es la arrogancia y la terquedad en el corazón de la persona. Cuando una persona es arrogante, rechaza la luz. ¿Por qué rechaza la luz? Está escrito, los hombres amaron más la tiniebla que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, la maldad que hay en ellos no permite que ellos se conecten con la luz. Y al no poder conectarse con la luz, no pueden caminar hacia los caminos de transformación que están dentro de ellos, conforme a la luz que está delante de ellos. Entonces, es importante que nosotros entendamos que nuestras actitudes van a determinar cómo esa luz se va a manifestar en nuestro corazón, cómo se va a manifestar en nuestra vida. Porque los hombres que amaron más la tiniebla que la luz se debió a sus obras, pero hubieron hombres que se conectaron con la luz y que caminaron a través de la luz de Dios y que su vida fue cambiada y transformada, porque en un momento de su vida su realidad estaba basado en la oscuridad que los rodeaba, en la condición que rodeaba su vida, pero eso no es lo que ellos eran, esa simplemente era la condición momentánea de un momento. Entonces, tú no puedes determinarte a vivir conforme a la condición momentánea de un momento, sino que tú tienes que entender que ese momento y esa condición momentánea, tú la puedes cambiar, tú la puedes transformar en Dios, tú la puedes transformar en el Espíritu, y que Dios quiere que tú aprendas a transformar esa condición de vida, esa condición espiritual que se ha revelado a tu vida, porque en esencia tú no perteneces a ella. Simplemente tú estás atravesando por un momento y Dios en la eternidad confió de que tú tenías la capacidad de vencer esa condición, de que tú podías vencer esa condición y por lo tanto tú la estás enfrentando. Por ejemplo, Dios sabía que David era capaz de vencer a Goliat, de vencer la condición de ese gigante, y por eso él permitió que se enfrentara a ese gigante, y él enfrentó a ese gigante y lo venció. Pero habían hombres allí que no podían enfrentar a ese gigante, que le tenían miedo. Entonces, el problema que tú tienes delante de ti es porque tú puedes enfrentarlo, tú puedes enfrentarte a él y tú puedes transformar esa condición enfrentando a ese gigante en tu vida y generando vida donde no hay vida, rompiendo con el sistema.